Claro que sí, hay mucho por atender, sobre todo en el tema de salud. Bueno, queremos pasar también a un tema sumamente importante porque con el aumento de las lluvias, sobre todo como hemos visto de parte de los reportes de Senami a lo largo de la costa, efectivamente también aumenta el riesgo de electrocutarse. Quizás los adultos somos más precavidos, pero muchos niños están de mayor magnitud expuestos justamente. Tenemos a continuación algunas recomendaciones con nuestra compañera Patricia Ulloa, que como siempre en vivo durante la tarde con nosotros aquí en Canal N. 3:19. Muy buenas tardes, Patricia. Angélica, ¿qué tal? Y bien lo indicas, es un riesgo potencial, es un riesgo latente, por eso es necesario hablar de seguridad eléctrica. En muchos hogares, lamentablemente, todavía se conservan estos cables expuestos, dañados. Hay algunos interruptores que están derretidos, que es meramente plástico, por ejemplo aquí, vamos a cambiar. Y es parte de la inseguridad que habita en nuestros hogares y si mantenemos estas condiciones corremos un alto riesgo de electrocutarnos. Vamos a conversar con el señor Víctor Purilla, él es jefe zonal de Ocinermin de Lima Norte, nos acompaña en esta sede principal de Magdalena para dar recomendaciones oportunas para toda la población. Señor Purilla, hablemos por favor de las condiciones básicas en tiempos de lluvia. Sí, buenas tardes Patricia. Ocinermin pues está en una campaña de prevenir con seguridad y preparados ante el riesgo, especialmente en esta época donde ya se presentan las lluvias por el fenómeno del Niño. Entonces, en este caso, vemos qué es lo que se puede hacer ante esta situación que ya prácticamente está sucediendo en varios sitios en el país, ¿no? Entonces, como usted menciona, cuando hay este tipo de conductores, lo principal es evitar o cambiar estos conductores. Si no es posible, digamos, mejorar la instalación en su conjunto, al menos esos cables que están deteriorados, hay que cambiarlos en la medida de lo posible, ¿no? Señor Purilla, yo hablé del problema. Por ejemplo, si tenemos un cable expuesto, por aquí tenemos alguna solución. Ayúdenos, por favor, con estas pautas. ¿Qué hacer? Sí, de preferencia cambiar el conductor que está dañado. Y también colocarle pues una tubería exterior que aumenta la protección, ¿no? Este es un tubo de PVC. Es un tubo de PVC efectivamente que ayuda a que el cable pues cumpla mejor con sus condiciones, ¿no? Al estar cubierto, si tenemos en estas casas muchas veces de condición antigua, donde caen goteras, ¿queda totalmente protegido? No totalmente, porque las instalaciones deberían ser empotradas, pero en este caso si ya está, la situación está ya de esa manera, entonces lo que hay que hacer es tratar de protegerlo un poco mejor, ayudándonos pues de estas tuberías, ¿no? Y lo principal es cambiar con un especialista, cambiar toda la conexión con un especialista. Lamentablemente, en un país donde domina muchas veces la autoconstrucción, ¿qué índice ustedes tienen de estos accidentes por personas que no toman las condiciones necesarias? Sí, o sea, eso es muy frecuente. La causa principal de incendios, por ejemplo, es pues el tema de instalaciones eléctricas en malas condiciones, ¿no? Entonces la recomendación es que esto se mejore principalmente en los hogares y que lo haga pues gente especializada, ¿no? Técnicos especializados en la materia, ¿no? Hablemos de otras situaciones, interruptores, sí, los conectores. Sí, en el caso, por ejemplo, de que ya las lluvias están encima, hay goteos en la casa, entonces la idea es evitar el uso pues de los tomacorrientes, por ejemplo, que ya pueden estar expuestos ante la humedad, tratar de desconectar las extensiones, ¿no? En todo caso, pues, evitar su uso, ¿no? Reemplazarlo quizás por esto, ¿no? Es un cable reforzado. Claro. Sí, en este caso, por ejemplo, esta es una extensión ya con un cable vulcanizado, es especial, pero si ya se presentó el fenómeno, lo principal es evitar este tipo de conexiones, ¿no? Ahora, esto puede ser un ahorro mal entendido, ¿verdad? Mantener, por ejemplo, un tipo de cable de este tipo, a veces subestimamos para la carga de un celular, pero un incendio es cuestión de segundos, una chispa. Así es, ¿no? O sea, por eso siempre hay que estar vigilando los cables. Ahora, en la etapa de la lluvia,
cuando ya vemos que la lluvia es intensa o ya se está produciendo inundaciones. Entonces lo principal es que ir a la caja principal de energía, un tema como este, y efectuar la desconexión del interruptor principal, ¿no? O sea, de esa manera ya estaría protegido, digamos, sus instalaciones eléctricas, ¿no? Ahora que hemos visto muchas lluvias en Tarapoto, en Tumbes, sobre todo lo vemos en muchas viviendas de provincias, digamos, esta caja, bueno, este soporte individual todavía se mantiene. ¿Lo ideal es cambiarlo ya? Sí, esta es lo que le llamamos la llave de cuchilla, ¿no? Esto ya realmente ya no debería usarse, ¿no? O sea, todavía hay algunas instalaciones que lo usan, pero lo recomendable ahora es utilizar el interruptor termomagnético, que es esto que lo protege ante cortocircuitos y también sobre corrientes, y este que es el interruptor diferencial, ¿no? Este interruptor es muy importante especialmente para los tomacorrientes porque protege a las personas ante cualquier contacto accidental. ¿Cuál es esa diferencia entre el electromagnético y el diferencial? Este nos protege contra cualquier cortocircuito, o sea, esos cables pelados, por ejemplo, producen un cortocircuito y esta llave actúa automáticamente. O sea, hay que tener los dos. Y este de acá, por ejemplo, un niño mete un dedo al tomacorriente y actúa inmediatamente. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Por eso hemos visto incluso en esas construcciones modernas, incluso ante un sismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, porque ante un sismo se puede producir un cortocircuito, actúa inmediatamente esto, o ante una fuga a tierra, que también se puede producir, actúa el otro interruptor, ¿no? Sería bueno hacer una buena doble protección. Claro, y reemplazarlo por estas cajas. Ahora, de fondo tenemos electrodomésticos, es muy común cuando tenemos las inundaciones, lógicamente los pies mojados, algunas personas optan por desconectar el celular o los artefactos que están conectados. ¿Qué hacer? Claro, lo principal es, si quiere manipular, que no esté pues con las manos mojadas o los pies mojados. Ahora, lo que hay que tener presente es, en el caso de los artefactos, normalmente los tomacorrientes están mucho más bajos, ¿no? En este caso, bueno, la cocina están a un cierto nivel, pues normalmente están a 60 centímetros. Entonces, si ya la humedad o digamos, el agua, la inundación ya llegó a ese nivel, entonces es muy peligroso, ¿no? Entonces ya no deberían tampoco tocarse los equipos porque también puede haber una electrocución por las partes externas de los equipos, ¿no? Entonces, ¿usted diría que a veces subestimamos estos riesgos? ¿Cuál es, digamos, el mensaje puntual para estas fiestas de evitar tragedias? Sí, lo principal es que sus instalaciones pues las tengan en buenas condiciones. Si ya las instalaciones no ha sido posible esto, entonces tomar, digamos, las medidas de urgencia, digamos, ¿no? Especialmente, como comentábamos, los cables en mal estado, ¿no? Los tomacorrientes, la llave, los circuitos principales. Esta llave, por ejemplo, de cuchilla, tiene unos fusibles que normalmente deberían ser de plomo, pero muchas veces la gente lo tiene como simplemente con alambre, entonces eso ya no protege, ¿no? Entonces lo principal es, en la medida de lo posible, que los cambien por estos interruptores, ¿no? Y llamar a un electricista. Cuando vemos una chispita al momento de enchufar un artefacto o en un foco, en un punto de luz, ¿es también una situación de riesgo a evaluar, a cambiar? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, en instalaciones empotradas, ¿no? Por ejemplo, en este ambiente, si hay agua, por ejemplo, en el techo, entonces agua, lo primero que encuentra son las cajas del sistema eléctrico, la distribución eléctrica, entonces empieza el goteo por ahí. Cuando se nota o cuando notamos eso, lo primero que hay que ir es desconectar esto, ¿no? Porque ya está en peligro todas las instalaciones, inclusive las paredes también se pueden electrocutar, ¿no? Bueno, y por eso, Angélica, también vemos en algunas condiciones cuando hay una lluvia intensa, hay un corte en el fluido eléctrico, incluso a nivel de zonas, ¿verdad? Barrios, distritos, a veces pensamos que es una situación fortuita, pero en realidad es una advertencia. ¿Ya? Sí, efectivamente, y cuando sucede eso, la concesionaria de electricidad tiene pues también su plan de contingencias, y lo que debería hacer en ese caso es cortar el circuito que tiene ese problema, y ahí la población, bueno, tiene que tener pues también un poco de paciencia, en el sentido de que la reposición no va a ser inmediata, va a depender
de las condiciones de seguridad que tenga para hacerlo, ¿no? Muy bien, señor Víctor Purilla, gracias. Creo que ha quedado bastante claro, Angélica, explícito todo lo que debemos considerar, sobre todo estos cables que están expuestos, estas condiciones inapropiadas en la vivienda. Aquí un ahorro puede ser mal concebido si pensamos que mantener un cable en estas condiciones y no cambiarlo puede ser una cuestión de días, de semanas, para darle un tiempo de vida adicional, cuando en realidad lo que está en riesgo es la vida. Así que información valiosísima, sobre todo en tiempo de lluvia, recomendaciones desde Ocin Hermín a tomar en cuenta en las regiones que ya están comprometidas con todo este sistema y este problema de lluvias, Angélica. Claro que sí, Patricia, recomendaciones y puntos que a veces dejamos pasar en casa, ¿no? A veces no nos damos cuenta ya el día a día, algunas conexiones eléctricas o estos cables, cargadores en casa, que ya están todos maltrechos, medio pelados, pero los seguimos utilizando, incluso los dejamos enchufados. Eso también debemos evitar en casa, así que sin duda ha sido muy valioso este enlace para poder actualizar y sobre todo recomendar a los más pequeños, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantos dispositivos eléctricos o electrónicos, a tener más cuidado sobre todo a la hora de manipularlos. Son las 3 de la tarde con 29 minutos.